Buenos días y buenas noches. Quiero hablar sobre la tragedia de Mocoa. La muerte de las hasta ahora 294 personas en Mocoa, entre ellas más de 40 niños y niñas, por las avalanchas de varios ríos, no es un desastre natural, es un desastre político. Creemos que la naturaleza produce los daños. No, es que nosotros hemos producido daños en la naturaleza que se devuelven contra los seres humanos. Y ese nosotros no es cada cual con la misma responsabilidad. Las capas más ricas de la humanidad están produciendo una enorme transformación de la atmósfera del planeta a partir de su consumo, de su producción, de su tecnología que está matando. El país no tiene y financiado de adaptación al cambio climático en razón a que intereses económicos poderosos se lo impiden. El nuevo vicepresidente debería tomar en sus manos tareas de adaptación al cambio climático en Colombia y mirarlo como lo que es, un problema de seguridad ciudadana, el mayor de Colombia. El anterior vicepresidente era un negacionista del cambio climático, igual que su partido Cambio Radical. Muchas de las casas llamadas gratuitas están alejadas de los centros de las ciudades y en territorios de riesgo climático. Los militantes de Cambio Radical se dedicaron desde sus puestos de poder a eliminar las decisiones ambientales que podían impedir el establecimiento de barrios hechos por sus constructores, autopistas privatizadas 4G o zonas de exploración minera. El cambio climático es producido por el consumo de carbón y petróleo y gas natural en el mundo desarrollado, que arroja gases de efecto invernadero y provocan un calentamiento global que produce a su vez trastornos profundos y crecientes del clima. Este enorme trastorno del clima producido por las capas más ricas de la humanidad, junto a la corrupción de la clase política colombiana, produjo un arma letal. No solo el incremento inusitado de las lluvias en el Putumayo, sino la muerte en Mocoa por imprevisión absoluta de su clase política. Si los municipios siguen haciendo planes de ordenamiento territorial como plantillas calcadas y pagadas a contratistas corruptos y aprobados por consejos ignorantes o peor, supeditados también por corrupción a especuladores inmobiliarios como ocurre en Bogotá, a grandes terratenientes y compañías mineras, condenarán a mucha gente a la muerte. Los tiempos de la adaptación al cambio climático serán más lentos que los eventos climáticos cada vez más fuertes. Hay que comenzar ya, por lo tanto. Entre menos se mitigue la emisión de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, y Trump ya anunció no hacerlo, más costosa será la adaptación de nuestros territorios y nuestra población para salvar la vida. Buena parte de nuestra población rural y urbana está situada en zonas de alto riesgo climático por su condición económica y la desigualdad social. La violencia ha llevado a miles de familias a vivir al lado de quebradas, ríos y pendientes en sitios con remoción en masa. Nosotros hicimos un esfuerzo por enseñarle al país cómo se tomaban medidas de prevención y políticas de gestión del riesgo. Bogotá en el POT 2013 hizo el primer plan de adaptación al cambio climático de Colombia, pero de inmediato Camacol, que es el gremio de los constructores, el gobierno nacional con su ministro de Vivienda Henao y la magistrada Elizabeth García González, amiga del procurador Ordóñez, quien le había nombrado un familiar suyo, lo suspendieron. El POT que adaptaba a Bogotá al cambio climático decretado en el 2013 por la Bogotá Humana, hoy es legal, pero está suspendido por una magistrada del Consejo de Estado cuando el Consejo de Estado negó tener competencia para estudiar su legalidad. Luego hicimos el IDGER, el Instituto de Gestión de Riesgo y Cambio Climático del Distrito, con su fondo con más de 100.000 millones de pesos,
para comprar tierras que liberaran el espacio al agua junto a humedales, ríos, quebradas, y para reubicar más de 5.000 familias de las 15.000 que hay que reubicar en la ciudad capital de inmediato. Los planes de ordenamiento territorial no son para privilegiar intereses económicos poderosos, sino para privilegiar la vida y la sostenibilidad de la población en el territorio. Es por eso que la justicia colombiana debe comprender un nuevo ámbito del derecho, la justicia climática. A diferencia de jueces como la magistrada García o el magistrado Velilla, o como aquel que detuvo la construcción de vivienda social para privilegiar parqueaderos del estrato 6 de Bogotá, se necesita una justicia que comprenda que la sostenibilidad ambiental afectada por intereses económicos poderosos es también la sostenibilidad de la vida humana. Simplemente no se puede vivir de manera permanente ni construir urbanizaciones y asentamientos humanos en zonas de alto riesgo climático. La nación debe financiar la reubicación de la población que habita en estas zonas de riesgo y su presupuesto debe ser suficiente y prioritario. Implica una verdadera reforma agraria y urbana que el país está en moras de hacer. En cada territorio hay que elaborar un mapa de riesgo climático que debe ser la base para elaborar los planes de ordenamiento territorial. Ese ordenamiento implica liberar espacios al agua y reubicar su población. Nada se puede planificar sin éxito, sin la capacidad de decisión de la población de un territorio. Hay que hacer mapas de riesgo en el territorio con modelos probabilísticos, sí, climáticos, y escenarios diferentes de aumento de temperatura global. La Universidad Nacional, en red con otras universidades y Planeación Nacional, están llamados a cumplir esa tarea. Hace un mes leí el Plan Nacional para la Adaptación al Cambio Climático que hizo el gobierno. No es sino retórica, no tiene recursos, delega en las débiles autoridades locales la responsabilidad. La adaptación al cambio climático es una responsabilidad local, nacional y mundial. Adaptar a Colombia al cambio climático implica enfrentar intereses económicos poderosos. Por eso es que suspendieron el POT de la Bogotá Humana. Implica reconocer que hay un interés general sobre el particular, la vida sobre el mercado. Implica construir bienes comunes en el territorio. Implica saber que el agua es más valiosa que el oro, el carbón y el petróleo juntos. Liberar los espacios del agua, ordenar el territorio alrededor del agua, ubicar la población en zonas de bajo riesgo climático, una nueva agricultura de alimentos que ocupe todas las tierras fértiles y que no emita gases de efecto invernadero, democrática en la tenencia de la tierra, pluritécnica, con uso de semillas ancestrales más resistentes y propias al clima, una restauración de los ecosistemas en Colombia, una nueva forma limpia de generar energía, una nueva forma de movernos en las ciudades y un respeto absoluto al agua. Hoy registramos que en un solo hecho ocurrido en Colombia se superó el número de muertos que tiene Perú por el calentamiento costero del Pacífico, que es de donde vienen las lluvias que cayeron en el Putumayo. Que nuestro país está más atrás que Perú y Ecuador, país que hoy no cuenta un solo muerto en la adaptación a los trastornos profundos del clima que cada vez serán más poderosos. Desde Bogotá Humana criticamos al gobierno nacional que manejara el tema del cambio climático como una estrategia de atención del desastre y no de prevención del riesgo. Ahora recogemos las consecuencias de tal equivocación e imprevisión en cadáveres. El ordenamiento territorial alrededor del agua es vital para salvar la vida. Se vuelve el compromiso progresista a escala nacional. Gracias por haberme escuchado.